Un decreto tiene fuerza de ley. Ayer un canal de noticias armaba esta inductiva secuencia de títulos. Cristina Fernández quiere echar a Redrado, Redrado no se va. Cristina Fernández quiere echar a Redrado, Redrado no se va. Sin embargo, por incumplir Redrado con la Constitución Nacional y sus deberes de funcionario público, el título debió mutar. Finalmente entonces el gobierno, por la vía del decreto de necesidad de urgencia, lo remueve a Martín Redrado. Remueven a Redrado por decreto, finalmente. Esta fue la decisión. Lucio Di Matteo con todos los detalles. Lucio, contanos. Daniela, el decreto acaba de ser firmado por la Presidenta de la Nación, pero también acaba de ser firmado por todos los ministros del Gabinete Nacional. El decreto específicamente dice que el presidente del Banco Central incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por ese motivo, dice el decreto, la Presidenta de la Nación decide remover al presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central no puede negar esto. El presidente del Banco Central tiene autonomía, pero no puede ser autónomo de la Constitución Nacional. O sea, él puede ser autónomo y respetar la autonomía del Banco Central y hacer que se respete la autonomía del Banco Central. Pero nosotros elegimos al presidente y el presidente es el que decide. En el caso concreto del que estamos hablando, el decreto de necesidad de urgencia tiene validez de ley. Por la Constitución Nacional, por la reforma de 1994, el decreto de necesidad de urgencia tiene validez de ley, es una ley. Y el presidente del Banco Central, como todos nosotros, debe cumplir esa ley. Y si esa ley le dice que hay que constituir este fondo del Bicentenario como garantía del pago de los servicios y la deuda, dado que esa garantía nos va a servir a nosotros para disminuir intereses, a todos los argentinos para disminuir el pago de los intereses de la deuda, el presidente del Banco Central tiene que cumplirlo. Está incumpliendo una orden de la Presidenta de la Nación. Hay una cuestión de la cual todos tenemos conocimiento, no solo los directores del Banco Central, y es que hay una norma con rango de ley que ha establecido la creación de un fondo, y esa norma con rango de ley no puede ser entorpecida en los aspectos operativos de su implementación. Bueno, ministro, ¿cuál es la importancia económica para nuestro país de que se instrumente el decreto, la ley que fue firmada y que establece el Fondo del Bicentenario? Bueno, la importancia es que forma parte de una estrategia, de un conjunto de medidas que tienen que ver con que Argentina pueda sacar el máximo provecho del año 2010. Ya no vamos a repetirlo, el año 2009 hubo una crisis internacional impresionante. Nuestro país por primera vez en su historia logra salir de una crisis con el sistema financiero intacto, con muy pocos empleos perdidos, con su sistema productivo funcionando correctamente, con un superávit comercial de más de 15.000 millones de dólares, con el Estado con sus cuentas públicas funcionando adecuadamente. Estas cosas no pasan de casualidad, pasan porque hay una Presidenta de la Nación que toma medidas, que esas medidas tienen un sentido nacional, que es proteger el empleo, que es proteger el sistema jubilatorio, que es que las empresas argentinas puedan funcionar adecuadamente, que es que podamos exportar al resto del mundo con un tipo de cambio competitivo. No, pero le pregunto porque hay muchos hablan de que, bueno, lo que quiso el gobierno es manotear... Pero por eso ahí quería llegar al tema este de los adjetivos. Claro. Porque mientras hay un gobierno que hace, que se ocupa, una presidenta que toma decisiones, que esas decisiones implican que al país le vaya mejor y se prepare para que le vaya mejor el año que viene, vemos una lluvia de palabras, para mí, discúlpeme, intencionadas, desde sectores y desde medios de comunicación que parece que se solazan, se regordean con que a Argentina le pueda ir mal, y esto es malo para todos los argentinos, porque no es malo para la presidenta, sino que es malo para todos los argentinos, poniendo una adjetivación para descalificar las acciones. Por ejemplo, se manotean las reservas. ¿Qué quiere decir se manotean las reservas? Hay un instrumento económico del cual el gobierno nacional va a hacer la utilización más racional, más eficiente y mejor para el país, que es utilizarlas para desendeudarse. Argentina, desde que se empezó a desendeudar desde el año 2003, le fue mejor a todos. En otras épocas, cuando había gobiernos que tenían déficit fiscal, que proclamaban que eran amigos del mercado, pero iban hundiendo al país todos los días con una falsa convertibilidad, con un desmanejo, con déficit fiscal, con el desmanejo de la alianza, bueno, ahí sí nos fue mal y ahí sí no se tomaban medidas. Entonces, yo creo que
Lo importante acá es que le demos mucha tranquilidad a los argentinos de lo que estamos haciendo. Leíamos en los portales de algunos medios, de Clarín, digámoslo con todas las letras, grave crisis institucional. Miren, acá lo importante es el funcionamiento del sistema argentino, económico, político. Se han tomado todas medidas dentro del marco de lo constitucional, dentro del marco de la ley. Y lo más importante, las medidas que se han tomado llevan a que el país esté mejor. Ayer y hoy, con el escandalete que quisieron poner en los medios, con esta politiquería barata, porque después se habla de que las instituciones, su independencia, ahora parecía que era bárbaro que los radicales vayan al Banco Central. ¿Quién, no? ¿Independencia de quién? Entonces yo digo, con todo este tema se pretendía que a Argentina le vaya peor. Sin embargo, los mercados dijeron otra cosa. El dólar tranquilo, los bonos argentinos subiendo, la bolsa subiendo, la Asociación Argentina de Bancos Privados emitiendo un comunicado diciendo que el señor Redado tenía que aportar a la estabilidad y dar un paso al costado. Yo le digo, no veo dónde está la grave crisis. La verdad que cuando uno además recuerda que cuando hubo gobiernos radicales, lamentablemente, porque esto no le divierte a nadie, a fines de los 80 dejaron el Banco Central con 800 millones de dólares de reserva. En la crisis de los 2000 dejaron el Banco Central con 8.000 millones de deuda de reserva. Y hoy tenemos 48.000 millones de dólares de reserva. Yo no sé cómo podemos escuchar al senador Morales diciendo que hay que defender las reservas. Chocolate por la noticia, eso es lo que hace este gobierno. Y ellos, cuando les tocó administrar, no pudieron, no supieron o no quisieron.